Hola, bienvenido a otro episodio de nuestro podcast, porque no solo de casa te cambias. ¿Sabes que ya vamos dándole a los 100 podcasts? Cuando sea el número 100, te voy a platicar para que hagamos toda una celebración. Y gracias a tu preferencia, tuvimos un post maravilloso que tuvo 1,000,000 de views. Y hoy te tengo a la estrella más grande del firmamento. Gracias, Gabo. Te voy a dar un poquito de contexto, tú que nos escuchas. Acuérdate que yo soy la fan más grande del mindset, del wellness, de la energía, de cómo procurarnos para poder vivir una vida verdaderamente maravillosa. Y hace ya varios años yo me volví fan del método de Wim Hof, que como ya hemos platicado, tiene 3 elementos fundamentales, que es la respiración, el mindset y el frío. Y ya por ahí viste una foto mía en una tina de hielo, y ¿quién crees que estaba o era mi instructor cuando entré a la tina de hielo? Gabo Arroyo. Gabo, mil gracias por estar hoy con nosotros. Gabo de Breath House con una H. Es un instructor certificado de Wim Hof, que es fundamental que cuando hagamos estas prácticas las hagamos con alguien que nos mantenga seguros, ciertos y en un plano maravilloso. Fui a un workshop con Gabo, que por cierto me reencontré con mi prima Mariana, que hacía mucho que no veía, y me volviste fan, Gabo. No puedo vivir sin mi tina de hielo. Cuéntanos de ti, Gabo. Me siento feliz de tenerte porque verdaderamente eres una persona que cambia vidas de la manera más maravillosa posible. Muchas gracias por tus palabras, Sandra, pero la verdad es que yo no hago nada. Yo nada más les facilito unas herramientas y las personas que van a los talleres son los que hacen todos los cambios. Y eso es todavía más bonito porque está en uno. O sea, los cambios y el poder cambiar y el poder controlar emociones, impulsos y estrés está en uno. No está en un maestro y no está en un facilitador. Está en aprender técnicas y después aprenderte a conocer a ti. Entonces, yo no fuiste tú. Yo solamente estaba ahí echándote un ojo que todo estuviera bien. Bueno, te voy a decir algo muy importante, Gabo, y que me voy a brincar un poquito el proceso. Yo estaba a punto de salirme de la tina. Sentí tan feo y que ahora lo disfruto tanto, pero cuando llegaste y te acercaste y me dijiste aceptación, confianza y suelta, me di cuenta que eso era lo que más necesitaba en la vida: aceptación, confiar y soltar. Cuando me dijiste eso, fue como que mi cerebro le mandó una señal a todo el cuerpo y se tranquilizó y pude. Y el sábado pasado encontré un lugar donde voy a las tinas, a la tina en Prado Norte, y un señor me decía: ¿cómo te pudiste haber quedado ahí 10 minutos a 2 grados? Le dije: porque confío, suelto y me rindo. Y me dijo: wow, era lo que necesitaba oír. Entonces le dije eso me dijo mi instructor. Entonces, cuéntanos un poquito. Yo me sé tu historia porque tú nos hiciste a favor de compartirla, pero cuéntanos un poquito cómo llegaste con Wim Hof. Aunque también te dije en el taller que 10 minutos no era necesario estar en una tina, Sandra. Ay, pero siento delicioso, no sabes qué rico. Los beneficios físicos y la mayoría de los mentales pasan a los 2 minutos. Entonces, técnicamente no hay necesidad de estar más, aunque a partir de los 2 minutos ya entrenas a la mente. Yo quiero entrenar la mente, pero cuéntanos, ¿qué te llevó a Wim Hof? La vida, porque fue sin querer, yo acabé ahí sin querer. Lo que me llevó a Wim Hof fueron varias circunstancias increíblemente desagradables que me pusieron en un momento en mi vida donde, en resumen, pues ya no tenía ni siquiera ganas de seguir viviendo, porque estaba con mucho dolor y muchas broncas que no sabía ni siquiera identificar. Tenía
muy mal manejo del estrés, de emociones. No me conocía, pensaba que sí, pero realmente no me conocía a mí como persona, y no me refiero acá arriba, sino internamente en el cuerpo. Estaba muy metido en adicciones, en fiesta, en sustancias. Acababa de pasar por la quiebra de un negocio, que fue un golpe muy duro, al mismo tiempo de un divorcio, que fue otro golpe muy duro, entonces fueron 2 golpes muy duros. Me estaba quedando sin amigos, ya no veía a mi familia, entonces estaba solo, me estaba quedando sin dinero, y fue una situación muy, muy difícil, que te la resumí en pocos segundos o minutos. Y por causalidades de que una cosa llevó a la otra, acabé en un taller así como al que tú fuiste. Y a mí lo que me sorprendió no fue el hielo. O sea, el hielo, como dicen, me hizo los mandados, pero a mí la respiración fue lo que me sacudió, pero por completo. O sea, no nada más me sacudió, sino me espanté de que estaba sintiendo, ni siquiera de lo que estaba sintiendo, sino de que estaba sintiendo. Me espanté y fue ahí ¡pum! O sea, fue un momento de decir, ¡wow! Aquí hay algo increíblemente poderoso, porque yo llevaba muchos años medicado para la ansiedad, y la razón por la cual me mediqué para la ansiedad era para no tener sensaciones corporales que me estaban limitando a vivir mi vida. Y cuando empiezo a respirar de esa forma, las sensaciones salen, y obviamente mi reacción fue espantarme. Pero lo que se me quedó grabado de ese día fue cómo es posible que la respiración inmediatamente tenga un efecto así de fuerte que rebase el efecto de un medicamento alópata. Y eso fue a mí lo que me abrió la puerta al mundo de respiración, que incluye el método de Wim Hof y otras cosas. A Wim lo conocí en México cuando vino de vacaciones. Yo ya tenía su celular ahí, no me acuerdo cómo, y le escribí, le dije, te invito a un café, y me dijo, no, yo te lo invito a ti. Me citó y llegué, y estuvimos una semana paseándolo por varios estados del país, y estuvo muy padre. Yo estoy full de acuerdo contigo, porque yo supe de Wim Hof por mi coach, y cuando tuve un momento muy difícil la vida, no sé, es muy, muy loco como muchas veces recurrimos a estas cosas en momentos difíciles. Me volví mega fan de la respiración. Los hielos vinieron 2 años después. Y yo hacía la respiración autodidacta, sin embargo era brutal lo que sentía. Y había veces que yo sentía cómo fluía la sangre, ya sabes, y empiezas a tener la apnea de la respiración, es impresionante también. Me acuerdo que alguna vez mi hijo me enseñó personas que hacen deep diving, haciendo con apnea, free diving, con apnea de respiración, y yo decía, wow, ¿cómo es esto? Y sobre todo empiezas a entender tus límites, ¿no? Cómo respiras de diferente manera y aguantas de diferente manera en distintos lugares físicos. Y luego te certificaste como entrenador del método. Desde hace varios años, nada más que la pandemia se cruzó y no se concretó el proceso. Pero empecé desde el 2020 la certificación. Ya tenía otras certificaciones en el mundo de respiración que no era de Wim Hof. Y pues me esperé para dar talleres de Wim Hof y hacerlo bien, y no ser los que dan talleres sin certificación. Entonces me esperé, y fue también una etapa muy difícil, porque era algo que yo ya quería hacer, me entusiasmaba mucho hacerlo. Se me habían terminado los Friends and Family, entonces ya no había a quien darles talleres. Y pues fue también una prueba y un reto para la paciencia bastante interesante. Y platícanos un poquito del triángulo de Wim Hof. Como yo lo digo en los talleres y te lo dije, los 3 pilares independientemente son poderosos, pero cuando los combinas es lo que se conoce como el método de Wim Hof. El primero es la respiración y los trabajos de respiración, de lo que se conoce el protocolo de respiración de Wim Hof. Ese es uno. Hay gente que practica eso y después se salta al segundo pilar, que es la exposición al frío.
Y luego está el tercer pilar, que es el mindset, lo cual es un término subjetivo, que es más, te pregunto yo a ti, ¿qué es el mindset para ti? Para mí es fortaleza mental, es disciplina, es hábito, es entender cómo funciono yo como persona. Voy a decir no sé cómo se dice en español, pero cuando dices como persona en lo personal, cómo funciono, entenderme. Para mí eso es fundamental, el mindset, y tener la energía, tener la disciplina, entender cómo es esa frecuencia vibratoria, porque eso es lo que traigo a mi día a día. Poder entender las emociones y muchas veces entender que mi mente es más fuerte que mis emociones, ¿no? Yo soy sumamente disciplinada y el mindset es awareness, no es otra cosa que awareness. Es estar aquí, en este momento, en el momento presente, haciendo lo mejor que puedes por este momento y dejar de pensar en el pasado, de estar futureando a lo loco, ¿no? Y de entrar en un proceso, es como un proceso virtuoso que en el budismo se llama el camino noble, que es el de la conciencia, la virtud y la sabiduría. Para mí es lo que está detrás de las otras dos. Okay. Y es cómo te acercas y cómo abordas las otras dos cosas. Porque el corazón que le pongas, hablando como si eso fuera el pilar del mindset, va a tener un efecto completamente diferente en lo que hagas. Correcto. Dentro y fuera del método de Wim Hof. Por eso es muy subjetivo. Si a ti te hace sentido y sientes que en tu persona te sientes mejor que antes, vas bien. La respiración es un ejercicio que técnicamente son ejercicios hipocápnicos hipóxicos, que significa respirar con bajos niveles de CO2 y con bajos niveles de oxígeno. Hipocapnia es bajo CO2, hipoxia es bajo oxígeno. Esa es la respiración. Se divide en tres fases. La fase de, no me gusta llamarlo hiperventilación, porque puedes hacerlo increíblemente controlado, pero es la fase hipocápnica, y luego es la fase de hipoxia, y luego es la fase de recuperación. Esas son las tres partes. Y lo repites 3, 4 rondas, 5, 7 si eres un atascado, varía. Esa es la respiración. Y pasan muchísimos procesos físicos, mentales y emocionales, que los cuales los físicos son los que se han estudiado y son lo que le ha dado validez al método de Wim Hof en temas de la respiración. O sea, sabemos que suprime una respuesta inmunológica, sabemos que sacas muchísimas proteínas antiinflamatorias, ¿no? Y de esas dos, que son las principales, se derivan todos los beneficios que están publicados en internet. Exacto. ¿Y la parte emocional para ti? Esa es la compleja, porque ¿cómo te lo explico yo? ¿Cómo te explico? Oye, Sandra, fíjate que respiré y me sentí increíblemente en paz. O sea, a lo mejor entiendes el concepto, pero no puedes sentir lo que yo estoy sintiendo. Y la emoción es algo difícil de entender. De hecho, ayer estuve con una gran persona que admiro mucho y estaba hablando de las emociones, y estaba diciendo varias cosas que tiene todo sentido. O sea, una emoción es el nombre que le hemos puesto a diferentes cosas que sentimos en el cuerpo y en ese momento, que a lo mejor son en común. A lo mejor tú, cuando te sientes enojada, sientes 10 cosas, de las cuales 7 yo también las siento, pero 3 no. Y está catalogada como enojo. Claro. Entonces, la emoción es algo raro, y en inglés significa energía en movimiento. Y no me refiero a energía holística, me refiero a eléctrica, que son los impulsos del cerebro. Entonces, hay ciertas técnicas de respiración que mueven mucho esos impulsos eléctricos en el cuerpo, y que te obligan, porque tú estás ahí acostado con los ojos cerrados en el momento presente, y te obligan a estar sintiendo lo que a veces no queremos sentir, o lo que a veces olvidamos sentir, ¿no? Y entonces el trabajo emocional para mí es
lo más importante que da el método de Wim Hof, pero es tan poderoso porque hay gente que es todavía más clavada que yo y no tiene beneficios emocionales, tiene beneficios físicos, porque le dieron la vuelta a ciertos síntomas o padecimientos físicos que tenían. Y hay gente que lo mismo con temas de ansiedad y depresión, que es más o menos por donde yo vengo. Entonces es muy padre, porque tienes las dos partes en beneficios, nada más que una es mucho más cuantitativa y la otra es mucho más cualitativa. Y que aparte tiene unos beneficios inmensos, sobre todo cuando estás en la mitad de no sabes para dónde ir, respirar. Eso es lo que te controla, te saca. O sea, en lugar de pensar me voy a ir a echar 3 Valiums y un tequila, respirar es una respuesta fundamental que no la sé explicar científicamente. Sin embargo, entiendo todo lo de la teoría del nervio vago y cómo es calmante ciertos procesos de respiración, pero yo encuentro que el de Wim Hof es el que tiene los mayores beneficios. No es que el de Wim Hof tenga los mayores beneficios, es a lo mejor la que más se ha estudiado. Toda la respiración tiene los mismos beneficios siempre y cuando sepas por qué haces lo que estás haciendo. Hay miles de técnicas, pero todas tienen beneficios enormes. De hecho, la respiración lenta controlada tiene más estudios que la de Wim en temas físicos, muchísimos más. Y ese es, si quieres, otro tema para otra plática, porque el mundo de la respiración es gigante y hay muchísimas técnicas. De repente te atoras aquí porque ya sé todo y se abrió una puerta que dices, ahora ¿cómo le voy a hacer? Y otros 20 libros y ahora ya te cambió lo que pensabas hace un año. Y así es. Eso me encanta que eres clavadísimo. Sí, me gusta estudiarle, pero te digo, de repente estudias y dices, no, espérate, yo hace un año juraba que era de esta forma y ahora juro que es de esta forma, y si hoy me preguntas, juro que no es de ninguna forma, porque todo es variable, entonces depende de lo que tú necesites en tal momento de tu vida. ¿Y el tercer pilar? Lo que Wim dice es que a lo largo de la historia como humanos le hemos huido al desconfort. Y nos hemos acostumbrado al confort excesivo. Y una vez que estuve ahí con él, estuvimos filosofando y si lo piensas desde ese punto de vista, el confort es lo que ha hecho que todos los problemas estén en el mundo, incluyendo el calentamiento global. Agree. Entonces, lo que hace el frío es ponerte en un estado de desconfort fuerte, sí, en un estado de incomodidad fuerte, ¿no? O sea, en México no estamos acostumbrados al frío. Hace 16 grados y hay gente con chamarra que usan en lugares donde está -0. Y no estamos acostumbrados a estar tantito en desconfort. No, tengo hambre, ¿cómo? Pues espérate, vamos a ver qué pasa, ¿no? Date un segundo, siéntete, pon atención. Y como sociedad así somos, estamos estancados en no querer tocar lo incómodo. Y el frío te obliga. El frío no nada más es incomodísimo, sino te obliga a darle la vuelta a cómo ves la incomodidad. Te obliga a estar en un estado de confort dentro del desconfort. Te ayuda a estar en un estado tranquilo en un ambiente completamente estresante. Para mí eso es lo poderoso del hielo, adicional a los beneficios físicos, cardiovasculares, grasa parda, pero lo que te acabo de decir, que es lo que yo le llamo resiliencia, para mí es lo más importante. Empezar a entrenar tu respuesta ante un estímulo estresante. Es más incómodo estar en una zona de confort que ser resiliente y estar saliendo de la zona de confort constantemente. Quedarte en algún extremo siempre va a ser malo. O sea, las dos son buenas. El confort también es bueno. O sea, darte un baño caliente de vez en cuando también lo disfrutas, ¿sabes? O sea, poder cocinarte algo y que te haya faltado algún ingrediente, ir al súper, o sea, es bueno, el confort también no es tan malo. El tema es cuando ni siquiera pensamos en que existe el desconfort, ¿no? Cuando, o sea, el tema es ese, no es de que uno o el otro es malo, no se trata de eso. Tampoco puedes vivir en el desconfort. Es imposible, no puedes estar en el desconfort toda tu vida, pero sí puedes de repente pisarlo y pasarte ahí un tiempito y luego regresar.
Y como yo lo veo es que en la vida el balance es lo bueno, no los polos. Cuéntame un poquito de la apnea de respiración. La apnea es la segunda fase del protocolo, ¿Sí? que es cuando entramos en no respirar. O sea, una apnea es guardar el aire. Hay apneas en inhalación y en exhalación. Y es la segunda parte y nos quedamos sin respirar. Y en ese momento tu cuerpo está absorbiendo todo el oxígeno y está bajando el oxígeno y los niveles de oxígeno en tu cuerpo. Y al mismo tiempo se está acumulando los niveles de CO2. Pero como tú ya estás en un estado hipocápnico, el tiempo que tarda en subir los niveles de CO2 a lo normal puede ser mucho tiempo. Y por eso aguantas mucho tiempo en apnea. Y luego se invierten las gráficas y entras en lo que se conoce como un déficit de oxígeno o hipoxia, que crea también ciertas adaptaciones en el cuerpo que benefician muchísimo, sobre todo a la parte de la sangre y glóbulos rojos, que son los que cargan, bueno, la hemoglobina es la que carga, pero te ayuda a toda la parte que entra en la sangre, que es lo que carga el oxígeno. Y para los que tienen mucha curiosidad y quieren ir contigo, ¿cómo es más o menos el formato de tu taller? Es un taller de 6 horas. La mayoría que se interesa en los talleres de Wim Hof es gente que cree que va a ir a meterse al hielo y se va. Porque un taller de Wim Hof no es el hielo. El hielo dura poquitito, pero es el atractivo, porque la gente no entiende lo demás, porque necesitan sentirlo antes de racionalizarlo. Entonces, yo creo que 3/4 partes del taller es respiración. Después tenemos un break para que coman algo. Y luego vemos teoría de los 3 pilares, ciencia del hielo, ciencia de la respiración, y terminamos con el hielo. Fue rapidísimo, yo quedé como maravillada. Es más, me encantaría que tuvieras como, no quiero decir una segunda parte, en donde entres más en todos los beneficios y en qué puedes hacer y todo esto que estás diciendo, ¿no? Lo que es trabajar el beneficio físico, pero también lo que es el beneficio del mindset y platicar más sobre... Yo considero que tiene mucho el tema del poder de autocurarte y autocuidarte, ¿no? Y no estoy en contra de la medicina, solamente pienso que nosotros somos una farmacia en nuestro cuerpo y en nuestra mente. Y que mucho de lo que son los 3 pilares es fundamentalmente eso. Y mucho es también reducir la inflamación y cambiar tu forma de pensar. De hecho, sí hay follow-up. Hay un taller avanzado que puedes venir con mucho gusto. Voy a dar uno en mayo. Ese taller hay otra técnica de respiración que es más avanzada. Ahí les voy a hablar de cómo complementar la técnica normal con ciertas cosas físicas que haces. Hablamos mucho de mindset, hablamos mucho de emociones, compartimos experiencias, también aprendes cómo calentarte después del hielo activando la grasa parda en vez de movimiento, son múltiples inmersiones y sí es para gente que quiera llevar a un siguiente nivel la práctica y por eso solamente es para gente que haya ya tomado algún taller de fundamentos conmigo o con cualquier otro instructor. Ay, yo quiero. ¿Me podrías mandar por WhatsApp? ¿Me podrías mandar por WhatsApp para inscribirme ya? ¿Y tus talleres son entre semana, los fines de semana? ¿En qué horario? Los fines de semana, generalmente sábado y domingo. Siempre empiezo 9:30 y terminamos 3:30 de la tarde. Yo se los recomiendo como el mejor regalo que se pueden dar en cualquier momento que estén en su vida. Estén felices, no mucho, un poquito, en donde estén. Porque yo considero que conocer tu cuerpo es el mejor regalo que puede existir. Y hay algo muy raro. Toda la gente que va a un taller de fundamentos o de algo de respiración, siempre o está pasando por un cambio, o va a pasar por un cambio, o está saliendo de pasar por un cambio. Esa es una verdad irrefutable, extremadamente rara, porque no se puede explicar, pero pasa. Fíjate que en mi caso, no considero que estoy saliendo, porque como ya te diste cuenta, soy un poco intensa y siempre estoy en cambio, pero sí estaba saliendo de un cambio bárbaro, que me costó, no me costó. Quiero decir que fue el momento de transformación más grande de mi vida y que me llevó a lugares impresionantes dentro de mí.
Y esto fue para mí el ir contigo, fue el escuchar el acepta, confía, suelta. Fue como la lección máxima que yo necesitaba para poder salir de ese cambio. Entonces las cosas siempre pasan en un momento en donde más las necesitas, y no necesariamente fue el hielo ni la respiración, ni fueron las palabras. Y esas palabras fue una calma. Eso se volvió como mi mantra personal. Entonces me lo digo todo el tiempo: acepta, confía, suelta. Acepta, confía, suelta. Entonces, para mí ese taller es el taller que tú diste, y sobre todo la forma en la que lo diste. Es tan humana, tan compasiva, tan eres de aquí, que yo considero que todo el mundo debe de ir hasta que tengas talleres todos los días. No se lo pueden perder, en serio. Yo he oído muchas técnicas sofisticadas y te ve, y el no sé qué, pero considero que tú lo dices y lo propones y lo entregas desde un lugar de sanación, y eso es irreemplazable. Es que cuando algo a ti te hace un efecto tan fuerte y te cambia la vida tan fuerte, la manera en cómo lo compartes es muy diferente a como si solamente está racionalizado, aunque sepas perfectamente algo aquí arriba. O sea, si no lo pasas acá, compartirlo no va a estar igual. Y por eso cada instructor es completamente diferente, y todos los instructores tienen su historia padrísima y todos le meten su personalidad. Que eso también está muy padre, porque cada persona va con quien tiene que llegar en algún momento de sus vidas. Correcto. Y eso que dices de las 3 cosas que para ti se hicieron un mantra, por eso es tan poderoso el método, porque aprendes con las herramientas y luego se pasa el resto de tu vida. Entonces empiezas a vivir así en tu vida, y eso es lo padre del método. No es hacer la cosa como tal, es el mindset que te da para que puedas enfrentar tu día a día. Te voy a decir que esas palabras me las había dicho mi terapeuta hasta las náuseas, pero yo no entraban. Pero en ese momento en donde yo estaba sintiendo como tanta incomodidad, valga la palabra, y que lo que quería era pararme y salirme, cuando te acercaste en ese momento y lo dijiste, me hizo todo el sentido. Se pegaron así, pero aquí. Y a partir de eso, porque yo soy un poco angustiosa, me da ansiedad, en vez de llevar la ansiedad a un lugar incontrolable, se quedó en un lugar muchísimo más amigable para mí y muchísimo más fácil de llevar y de cambiar con esas 3 palabras. Y por sobre todo la respiración, que yo considero que pues si es lo primero que hacemos cuando nacemos y es lo último que hacemos cuando nos vamos, es lo que más debemos de agradecer y cultivar, porque tiene cualquier cantidad de beneficios. Y el frío, para mí el frío al principio fue el beneficio, porque yo tengo una artritis reumatoide horrible, y sin embargo me empecé a dar cuenta que la mano era muchísimo más móvil, y muchísimo más, y muchísimo más, y muchísimo más, y se empezó a desinflamar sola. Y dije, esto es por el hielo. Y además me da un sueño impresionante, no sé eso por qué tenga que ver, pero me da una relajación y un sueño que casi me arrastro, y ese día que hago el hielo me duermo 12 horas. Entonces, desde mi experiencia, yo les recomiendo a Gabo Arroyo desde mi corazón. En este espacio hemos compartido, las personas que nos oyen y ustedes que nos regalan su tiempo, cosas que han sido muy importantes y sobre todo que nos permiten entender una alternativa diferente a cómo vivir mejor. Gracias, Sandra. Un gusto platicar contigo. ¿Cómo te encontramos? Mira, no soy mucho de redes sociales. Diario me regañan y ya sé, pero nada más no, me cuesta mucho trabajo, pero hago lo que puedo. Tengo una cuenta en Instagram que se llama Bread House, con una sola H,
Y ahí también, si le picas, te manda WhatsApp por si me quieres escribir. Y tengo una página de internet que es breathhouse.com, donde puedes ver otras cosas de respiración, llenar formularios si te interesa algo. Y te veo pronto. Sí, seguro. Y también en un par de meses ya va a estar listo un lugar donde puedes ir y meterte al hielo y respirar y hacer cosas muy padres. Yo voy a ser tu número 1 fan y tu número 1 cliente. Mil gracias por todo. Mil gracias a ti y un abrazo a Rach y nos vemos en mayo y sigamos respirando. Gracias. Seguro que sí. Gracias y me dio gusto verte. Mil gracias, Gabo.